la resistencia palestina no está con ningún país, con ninguna estrategia. Su única brújula es liberar Palestina. La extrema derecha les dice, nos interesa que siga Hamás gestionando Gaza, porque así nosotros podemos justificar cualquier matanza, justificar las políticas, porque teniendo a Hamás en Gaza y a Mahmoud Abbas en Cisjordania, mantenemos a los palestinos divididos. Cuando ponen tanta insistencia en el 7 de octubre para etiquetar a Hamás de terrorista, incluso asociarlo con ISIS... Para empezar, eso de que identificar a Hamás con ISIS es un intento desesperado de los sionistas que no se lo ha comprado nadie, salvo el tonto este de Macron. Pero ¿quién está detrás del ISIS? Sigue habiendo mucho misterio. Porque cuanto más gente lleven como prisionera o como rehén, más alto será el precio de su rescate. Entonces tiene una política, una instrucción desde hace años el ejército israelí de que si ves a un palestino, a un militante de Hamás secuestrar a un soldado, mátalos a los dos. Salam aleikum, bienvenidos a todos un día más a las entrevistas de Salem Sisters. Estas entrevistas no solo las podéis ver y escuchar en nuestro canal de YouTube, sino que además estamos en iVoox como podcast. Y dado que continúa el genocidio sobre nuestros hermanos en Palestina, hemos querido invitar al periodista, historiador, experto en Palestina, Hossein Wariachi, y estamos muy agradecidas de que estés aquí para ayudarnos a resolver algunas dudas, tanto a nosotras como a nuestros espectadores, inshallah. Bueno, salam aleikum, la paz sea con vosotras y con todos los que os ven. Y bueno, también es un placer y un honor estar aquí con vosotras. Barakallah fik. Bueno, la semana pasada tuvimos como invitado al embajador de Palestina en El Salvador y nos puso en contexto un poco la situación actual, pero queríamos profundizar contigo más un poco estrategia política, ¿vale? Bueno, aparte de muchas otras cosas que vamos a abarcar, pero sí que nos gustaría que nos explicaras cómo se compone el mapa político de Palestina. ¿Te refieres a nivel interno o a nivel regional? Pues un poco para poner en contexto de qué partido político es el general que representa a Palestina y luego en Gaza, ¿quién es? Te refieres al mapa político interno de Palestina. Pues fíjate, cuando yo me voy a remontar un poco para hacer un poco de memoria, me voy a remontar como así hace un siglo exactamente, cuando empieza el mandato británico allá por 1920 por encargo de lo que se llamaba entonces la Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones, que es la precursora de lo que es hoy la ONU. Después de la Primera Guerra Mundial, pues ganan el Reino Unido, los países que formaban la alianza de Francia, la ONU, Estados Unidos, etcétera, salen perdiendo Alemania y el Imperio Otomano, etcétera. Al final, Palestina es ocupada por los británicos en 1917, que es cuando se lanza esa promesa de Balfour, la declaración de Balfour, que prometía al movimiento sionista pues convertir Palestina en su hogar nacional. Eso fue durante la guerra, termina la guerra y luego, pues con la Liga de las Naciones, se encarga a la potencia ocupante pues regir, gestionar, administrar Palestina. Cuando empieza esa gestión se ve que los sionistas están organizados, tienen incluso cierta diversidad política, empieza a verse, será sionistas más sensibles a la derecha, otros más sensibles a la derecha, izquierda-derecha, unos más conservadores, otros más liberales, etcétera. Los palestinos se dan cuenta del proyecto sionista, de que es de ocupación, entonces van a surgir dos líneas también de actuación. Una línea va a ser, pues aprovechemos las leyes de la administración británica para también formar nosotros unos partidos políticos, y otros van a decir pues que probablemente no sirva de nada y habrá que luchar de forma armada. Así que a nivel interno los palestinos realmente empiezan a organizarse en partidos políticos prácticamente desde hace un siglo. Sin embargo, va a haber una serie de revoluciones, sobre todo la de Azz-Din el-Qassam en los años 30, cuando los abusos de los sionistas y con la connivencia, la complicidad y el apoyo explícito de los soldados del ejército
británico estallan en guerra. Luego hay una serie de fases, pero una vez después de constituido el Estado de Israel, los palestinos se hacen la pregunta, oye, ¿qué hacemos ahora? Es decir, primero era una cuestión árabe, es decir, los árabes, existiendo el pueblo palestino, pero no tenía unas fronteras políticas respecto a sus hermanos jordanos, sirios, libaneses, egipcios, pero la imposición del Estado sionista lo que hace es imponer una nueva realidad sobre el terreno político. Entonces, los palestinos tienen que actuar y la primera manera de autoorganización, de tener criterio propio, de participar de tú a tú con el resto de los países árabes como unidad política, va a ser con el Movimiento de Liberación de Palestina, lo que sería Fatah, ¿no? Fatah, Fatah es el acrónimo de Movimiento de Liberación de Palestina, solo que está escrito al revés, ¿no? Palestine Tahrir Haraka, ¿no? El orden. Y es cuando empieza pues el partido, que además al mismo tiempo es un partido político, pero también es un movimiento de liberación, se tiene una rama armada, se va a luchar con las armas y también y además tiene una cosa muy interesante, Fatah, que no es un movimiento ideológico en el sentido de que su prioridad máxima es liberar Palestina, no es un programa político. ¿Y por qué lo digo? Porque en el seno de Fatah van a emerger partidos políticos. Es decir, por ejemplo, el Movimiento Popular de Liberación de Palestina está en Fatah, pero es un partido aparte. El Movimiento Democrático de Liberación de Palestina está dentro de Fatah, pero también es un partido en particular. Por lo tanto, Fatah, como organización política y como movimiento revolucionario de liberación, lo que va a hacer es aglutinar a todas las voces, a todas las ideologías existentes en el pueblo palestino para, digamos, moverse políticamente, no solo dentro de Palestina, sino también fuera, en el escenario internacional, que es muy importante. Pasan los años e incluso había gente de tendencia islámica o islamista dentro de Fatah que poco a poco veían que las voces más laicas, más seculares, pues tenían más protagonismo y que su línea ideológica no se veía reflejada. Entonces empiezan a retirarse algunas voces y algunas de estas personalidades que se han retirado de Fatah, que han seguido con buena relación con Fatah, pero ya se han emancipado y han formado sus propias organizaciones. Tenemos a Fathi Shiqaqi, si no mal recuerdo, el líder fundador de la Yihad Islámica, y también Ahmad Yassin, que es el líder fundador del Movimiento Islámico de Liberación de Palestina, Hamas. Por lo tanto, ¿esto cuándo se va a ver? A finales de los años 70, principios de los 80. No olvidemos que en este proceso de ocupación de Palestina y de movilización del pueblo palestino para liberarse política y militarmente, hay también un cambio ideológico también en todo el mundo árabe, por decir en el mundo islámico, que es los países árabes, al igual que Palestina, estaban bajo ocupación colonial británica, francesa, en algunos casos italiana como Libia y también de española en el norte y el sur de Marruecos. Estos países se independizan en los años 50, que es cuando explota la Revolución Palestina, cuando aparece Fatah. Luego experimentan regímenes liberales sin éxito, luego sociales sin éxito, socialistas mejor dicho, sin éxito, y entonces también empieza lo que se llama la reislamización de la sociedad, las reivindicaciones desde la identidad islámica de una entidad supranacional, de una identidad que reclama a Palestina pues como parte propia del mundo musulmán y el mundo árabe también como propio de parte del mundo musulmán, y estas voces evidentemente con Palestina como parte mismo de ese mundo árabe, de ese mundo islámico, pues vivía también un proceso de reislamización, y eso también convertía, digamos, la lucha también en cada vez más reislamizada. En lugar de un discurso socialista, revolucionario, a lo cubano, a lo comunista o socialista, pues aparece también la reivindicación desde una ideología islamista, y es lo que dio origen pues ahora a los movimientos islamistas como Hamas y Yihad Islámica, que tienen una importancia importante. Y esto nos lleva a hoy, los 80, los 90, Fatah con sus acuerdos de paz o de sus negociaciones, sobre todo su reconocimiento de la existencia del Estado de Israel sobre el terreno palestino, y que eso no haya traído por
como contraparte un Estado palestino libre, independiente, etcétera, digamos, supuso como un fracaso. Fatah siempre ha gozado de la mayoría hasta los años 90, es decir, como movimiento que además todos se aglutinaban en la OLP, y los movimientos islamistas como Fatah y Jihad Islámica no forman parte de la OLP, la Organización de Liberación de Palestina. Y entonces, al reconocer la existencia del Estado, dándole legitimidad, que iba en contra de la Carta Fundacional de la misma OLP, pero como movimiento para conseguir paz, para como aceptar una solución a medias, no ha traído la otra mitad para los propios palestinos, ni siquiera sobre el 22% de su territorio histórico, pues ha hecho que los movimientos que están en contra pues subieran, ¿no? Y en este caso, sobre todo, Hamas y Yihad Islámica, que han tenido pues un protagonismo cada vez mayor, ya no solo a nivel político interno palestino, sino sobre todo a través de la resistencia contra la ocupación. Esto nos va a llevar a que en 2005 se celebran unas elecciones en Palestina, porque suceden dos cosas. El proceso, entre comillas, de paz llamado de Oslo llega a su fracaso porque tenía previsto en 1999 pues, que se autoproclamara o se creara el Estado palestino libre e independiente. Los israelíes, en concreto el criminal de guerra actual, Netanyahu, que era primer ministro entonces, hizo todo para que no se cumpliera y tuvo éxito, no se cumplió. Eso estalló en el año 2000 en una intifada. Esa intifada, pues los israelíes pues arrasaron Jenin de nuevo, como están haciendo ahora estos días, también de nuevo. Y ha hecho que la intifada siguiera, en este caso ya no era la intifada de la piedra, ya no era de los niños de la piedra, sino que eran ya jóvenes armados, ¿no? Armados con armas ligeras, pero ya plantando cara de forma armada a los sionistas, al ejército sionista. El fracaso de las autoridades israelíes de controlar a los palestinos, de someterles, les obligaron a sentarse para hablar, digamos, de un proceso. Pues Hamas proponía, por ejemplo, una tregua de 10 años, no paz, no reconocimiento, sino tregua. Obviamente Hamas propone esto para que el pueblo palestino pueda descansar y también prepararse para la próxima batalla. Lo que no quiere, evidentemente, Israel es que, digamos, darle esa oportunidad al pueblo palestino. El caso es que se asesina a Arafat. Yo no lo he dicho. De toda esta crisis de análisis nadie ha hablado del asesinato de Arafat, que lo asesinaron los israelíes, lo han intoxicado, lo han asesinado. ¿Por qué? Porque Arafat se dio cuenta del error que había cometido al reconocer a Israel y entrar en negociaciones sin haber conseguido ninguna garantía, nada a cambio, y él, digamos, se había entendido con Hamas, con Jihad Islámica, con los mártires de Al-Aqsa, liderados por Mustafa al-Barghouti, que está en las cárceles sionistas y que además quiere que salga de las cárceles como moneda de cambio con los prisioneros que tienen Gaza actualmente. El caso es que, en definitiva, disculpad para responder a tu pregunta, en 2005 se celebran las elecciones porque se asesina a Arafat, se necesita un nuevo líder, y tienen que concurrir a las elecciones para tener a un nuevo líder con legitimidad democrática, es decir, que representa al pueblo palestino, y luego para poder implementar los acuerdos en territorio palestino. De hecho, de esta manera, tenían Estados Unidos, la Unión Europea y Israel tenían claro que de esas elecciones tenía que salir alguien dócil, afín, que les escuchara, que cumpliera sus políticas y que además lo más peligroso era que esa autoridad que iba a salir de las elecciones reforzada democráticamente, pues que iba a desarmar la resistencia, que no hubiera resistencia armada en Palestina. Estas elecciones se convocan en virtud de los acuerdos de Oslo. Por lo tanto, en teoría, solo iban a participar pues los partidos que forman parte de la OLP. Hamas entendió la trampa y dijo: o trago el órdago y participo, es decir, me voy a tragar mi oposición al proceso de Oslo, porque siempre lo ha negado, siempre se ha opuesto a los acuerdos de Oslo, y entrar en las elecciones suponía reconocer esos acuerdos. Yihad Islámica, por su parte, se negó, dijo: yo no voy a entrar en este juego porque si yo entro en las elecciones significa que reconozco Oslo y yo no quiero entrar en esa incoherencia, en esa contradicción. Pero jamás entendió que la trampa era, o si no participaban, el líder que iba a salir pues
iba a entrar Palestina en una guerra civil, porque por una parte habría una autoridad nacional que va a decir fuera las armas de la resistencia va a decir que no, entonces se van a matar. Y si dice que sí, pues dejamos desarmados a los palestinos, que no tendrán cómo resistir a la ocupación. El mismo plan, por cierto, se intentó en Líbano y fracasó. Es decir, hubo un grandísimo esfuerzo en Líbano de desarmar a Hezbollah, sobre todo después de la expulsión de los sionistas del sur de Líbano en 2006, y dijeron, bueno, ya hemos echado a los israelíes, entonces ahora no hace falta que tengáis armas, es que seáis iguales que los demás libaneses. Pero Hezbollah se resiste y dice, no, nuestras armas no están solo para echar a los sionistas del sur de Líbano, sino que están para cuando toque el momento de un enfrentamiento con Israel para liberar Palestina, y sobre todo con el tema de Al-Aqsa, con el tema de Jerusalén, del Quds, que no es una cuestión solo palestina, es una cuestión islámica de todos los musulmanes del mundo, no solo de Palestina o de Líbano. Entonces hubo elecciones y colorín colorado, salió ganador ni más ni menos que Hamás. Es decir, los palestinos se dieron cuenta de la jugada y entonces, en lugar de darle votos a Fatah, que además de la trampa, pues se habían sabido muchos casos de corrupción de la Autoridad Nacional Palestina, de desvío de fondos, de abusos de poder. Entonces, los palestinos, inteligentemente, yo creo que es el pueblo más politizado, más consciente políticamente del mundo. Quiere decir que los mejores países, los mejores pueblos más conscientes políticamente, podemos hablar, yo qué sé, 50, 60, 70% de la gente, en los mejores casos, ¿no? Que son ciudadanos de verdad, ¿no? De sus países, que saben los entresijos de la política, etcétera. Yo creo que en el caso de los palestinos son el 100% de la población. Todo el mundo sabe hasta el último detalle de lo que está pasando en su país y de cada palabra, cada paso que se da, qué significa, qué implicación tiene. Y esto dice mucho de realmente el carácter democrático interno de los propios palestinos. Más que nada porque en las mismas familias hay gente de Fatah, de Hamas, de Yihad Islámica, de ninguna parte, en una misma familia. Es decir, la gente habla, entonces se entera, saben un poco de todo. Ganó Hamas, fue derrotada Fatah. Hamas sabía de las intenciones de Israel, de Estados Unidos y de Europa, de que no la iban a dejar gestionar, administrar o llegar a acuerdos para cumplir las resoluciones de la ONU, para una independencia de Palestina. Intentó un diálogo con Fatah para hacer un gobierno de unidad nacional. En un primer momento, Mahmoud Abbas, el hombre de este tripartito, ¿no? De Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, pues él quiso, vale, pues si vamos a seguir también en el gobierno, genial, ¿no? Pues es lo que quiere. Pues estos días en España tenemos lo mismo, ¿no? Ayer el discurso de la investidura, pues genial, si voy a seguir en el gobierno, pues no hay problema. Claro, no estaban puestos ahí para llegar a acuerdos por su propia parte, tenían que escuchar las órdenes israelíes, y las órdenes israelíes era que no hicieran ningún gobierno con Hamas, que no iba a reconocer ningún gobierno de Hamas. Se olvidaron de la legítima democrática, se olvidaron de las elecciones, se olvidaron de la ONU, se olvidaron de todo y decían, pues Hamas, yo no voy a reconocer ningún gobierno que sea de Hamas o en el que participara Hamas. Lamentablemente, Fatah en ese momento pues se echó atrás y hubo un intento de golpe de Estado dentro de Gaza en contra de los líderes de Hamas para intentar eliminarlos de Hamas. También se dio cuenta, hizo fracasar ese intento liderado por, en su momento, Mohammed Dahlan, que os sonará el nombre, y desde entonces pues no ha vuelto a Gaza, o se ha vuelto en algún momento humanitario, etcétera, pero políticamente ya no pinta nada en Gaza. Intentó hacer algo en Cisjordania, tampoco pudo, porque Mahmoud Abbas también le cerró todos los grifos y los accesos, y desde entonces no se han celebrado elecciones. Por lo tanto, actualmente, si entonces Hamas consiguió más del 50% de los votos, actualmente no estaría lejos de esos números, ¿no? Así que el movimiento mayoritario actualmente a nivel político, y ya respondo después de todo esto, Hamas actualmente es el principal movimiento político en cuanto a democráticamente Palestina, es el más fuerte, probablemente seguido de Fatah y luego de Yihad Islámica, y ya luego de movimientos mucho más minoritarios como sería el Frente Popular de Liberación de Palestina o el Frente Democrático de Liberación de Palestina.
Por lo tanto, actualmente, y tienen razón aquellos analistas que dicen que es una locura y una estupidez pensar en acabar con Hamas en Palestina, porque Hamas no es una organización, no es solamente una organización. Hamas es una idea, Hamas es una corriente de pensamiento, Hamas está en la sociedad palestina. Entonces, no tiene ningún sentido, a menos que la pretensión de esa excusa es acabar con el propio pueblo palestino. En este caso, recuerdo hace un par de semanas una entrevista muy, muy interesante con una ex líder de Fatah, residente en Francia, si me acuerdo de su nombre os lo digo, cuando le dijeron los periodistas, muy, muy sionistas, casi atacándola, si jamás terroristas, etc. Yo no puedo decir que el 55% de los palestinos que son pro Hamas son terroristas, eso es imposible. Hanan Ashraf, creo que sí se llamaba, pero me acordaré del nombre, os lo digo, pero fue miembro de la directiva de Fatah y de la OLP durante muchísimos años, hasta que ya fracasó absolutamente todo y dimitió. Por lo tanto, actualmente Hamas no solo gobierna Gaza de forma democráticamente legítima, sino que actualmente es el primer partido político en cuanto a popularidad y apoyos entre los palestinos, de dentro del interior de Palestina, pero también de fuera de Palestina. ¿Y dónde están sus dirigentes en esta ocasión? Porque ellos, se pueden mover de manera... No, a mí ya me gustaría saberlo. La verdad es que no. Quiero decir, no, se refiere a que, claro, porque ellos pueden viajar, es decir, nosotros sabemos que de Gaza... Sí, lo entiendo. Vale. No, Hamas tiene una parte dentro de Palestina. Los que están en Cisjordania prácticamente están todos en las cárceles, sean israelíes o de la Autoridad Nacional Palestina. Y el liderazgo fuerte a nivel dentro de Palestina está en Gaza, y los de Gaza, pues el líder los conocidos son Yahya Sinwar, que es el presidente de Hamas dentro de Palestina. Yahya Sinwar, y luego están pues los líderes de la brigada Al-Qassam, de las brigadas de Al-Qassam, que ya son la rama armada, y el líder es conocido, es Mohammed Daif, o su portavoz, que es Abu Ubaida. Estos tres están en Gaza. Ahora, tienen también a líderes políticos fuera de Gaza, porque como no hay movimiento de Gaza para afuera o para adentro, desde fuera adentro, pues tienen de responsables reconocidos por la organización de Hamas fuera para ser interlocutores con las partes internacionales. Pues, por ejemplo, tenemos a Ismael Haniyeh, que está en Qatar. Tenemos a Osama Hamdan, que está en Beirut. Tenemos a Khalid Mishal, si no me equivoco, si no está en Omán, en Jordania, en Amman, perdón, pues estará también Esos sí que pueden moverse, esos líderes, sí que pueden moverse hacia el Cairo, siempre protegidos en el sentido de que no van a ninguna parte sin garantizar su seguridad, porque los israelíes, los americanos, la CIA y el Mossad están al acecho para matarles. Entonces, estos interlocutores fuera, pues por ejemplo, Ismael Haniyeh es para hablar con los árabes, para hablar con los americanos y la Unión Europea. Osama Hamdan está, entiendo yo, según mi seguimiento, pues para hablar con los libaneses y sobre todo con Hezbollah, Siria, Irán, etcétera. Entonces, tienen un rol que comparten desde hace mucho tiempo. Así que tienen un presidente o un secretario general, una figura máxima dentro de Palestina, en este caso es Yahya Sinwar, y tienen a un liderazgo fuera, en este caso es Ismael Haniyeh, el presidente de Hamas, o el representante, que ellos lo llaman el presidente del círculo político de Hamas, es decir, el que está fuera de Palestina para pues hablar de la causa palestina y moverla en los círculos internacionales. Vale. Sí, ahora que comentas lo de Irán, ¿por qué se dice que Irán está detrás de Hamas? Irán tiene un papel importante porque, al igual que con Hezbollah, que fue prácticamente creado en su momento por iniciativa de Irán, ¿no? para que los chiitas de Líbano no sean masacrados entre los palestinos por una parte, porque no olvidemos que era la base de Fatah, de la OLP en Palestina, en Líbano, y también los cristianos falangistas, que eran pro-israelíes. Es decir, la guerra civil libanesa, la parte más débil era la chiita, e Irán hizo, después de la revolución del 79, por eso el Hezbollah fue fundado en el 80, prácticamente un año después, para que los chiitas tengan una parte que les pudiera defender, ¿no? Los falangistas eran pro-israelíes, les defendía Israel, les armaba Israel,
Los palestinos pues tenían de su parte algunos estados árabes como Siria y como otros, y luego Irán pues veía a esa Arabia Saudí, a los sunitas del Líbano, y los que quedaban un poco débiles eran los chiíes y los ayudaban. Lo mismo en el caso de Palestina. Irán desde el primer momento ha declarado que su objetivo era llegar al Quds, por eso convirtió la embajada estadounidense en Teherán después de expulsar a los norteamericanos en el Museo del Quds, y cualquiera puede ir, ahí están todos los crímenes que ha cometido el sionismo, todas las batallas del pueblo palestino. Es decir, es un memorial a la causa palestina y forma parte ideológica del Estado iraní, de la República Islámica de Irán, y también de sus intereses estratégicos apoyar la resistencia palestina, porque consideran a Israel y a Estados Unidos como enemigos. Entonces, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Si en este caso además es musulmán y además es de la resistencia y además que no forma parte de la red de algunos estados anti-iraníes, ¿no? Porque después de la revolución de Irán, en el 79 se formó una especie de alianza entre algunos países árabes de intentar neutralizar el progreso de Irán. Pues la resistencia palestina no forma parte de esta alianza de intentar, digamos, cercar a Irán, ¿no? Pues les apoyan. Les apoyan un apoyo que realmente no es exagerado, pero es el mínimo, pero que sí que es muy importante para la resistencia palestina. Se habla de 23 millones de dólares mensuales que ayudan pues a mantener Gaza, junto también con la financiación qatarí, también hay que decirlo, que Qatar también apoya financieramente a Gaza. ¿Pero para qué? Pues para que hubiera vida, en el sentido de que sin ese dinero no habría hospitales, no habría carreteras, no habría funcionarios y sería el caos absoluto y sería una garantía de muerte o de explosión, Dios sabe cómo. La ayuda qatarí va más al aspecto civil, de hospitales, infraestructuras, etcétera, y la ayuda de Irán se divide en una parte pues para mantener los funcionarios, etcétera, pero en una parte también va realmente a ayudar a que haya en la resistencia palestina pues que puedan fabricar sus misiles locales, sus rockets, sus lanzagranadas, su armamento casero, que ha ido con los años mejorando, como se ha visto, ¿no? Mejorando en el sentido de que cada vez más son más destructivos, y el apoyo es muy importante, el de Irán. La pregunta digamos, que los que dicen, no, es que Irán, ¿quién manda? Eso es mentira. Eso es que es falso. Irán apoya, pero no determina absolutamente nada. Por ejemplo, en el ataque del 7 de octubre no lo sabían ni los iraníes ni ningún aliado. No lo sabían ni los propios miembros de la resistencia palestina en Gaza, ¿no? Por ejemplo, ni Sarai. Se habla incluso con dudas si es así o no. Los únicos que lo habrían sabido eran los dirigentes, además de los de Hamas, o del Qassam, mejor dicho, del Qassam, la rama militar. Los únicos que habrían sido, que no fueran del Qassam, que se habrían enterado, son Sara y al-Quds, que son los de Yihad Islámica, la rama armada o el brazo armado de Yihad Islámica. La realidad y la historia nos dice, nos confirma que realmente la resistencia palestina es independiente, es autónoma. Dos motivos. El primero es que no se meten absolutamente en ninguna cuestión política de ningún país, pero del mundo. La resistencia palestina está centrada en Palestina, en liberar Palestina, y tiene un único enemigo, que es la ocupación sionista de su territorio. Y es muy inteligente por su parte, porque eso les evita entrar en tantos problemas y vaivenes políticos, que hoy se entienden dos países y tú estás de acuerdo y luego se pelean y vas con uno y pierdes a otro. Entonces, estratégicamente han decidido no meterse en ningún problema interno. Por lo tanto, ellos lo suyos es, si nos queréis ayudar en nuestra causa, bienvenida. Si no, es asunto vuestro. Pero nosotros no vamos a ir a vuestro favor en contra de otros, ni en favor de estos, ni en contra de estos. No lo hacemos. Y también la otra, esto es a nivel principio estratégico, está en su carta y lo dicen sus... Pero también en la práctica, cuando la revolución siria estalló con la primavera árabe, la llamada primavera árabe, y el régimen sirio era un régimen pues que acogía la resistencia palestina, donde se entrenaban, donde digamos daba apoyo logístico a la resistencia palestina. Cuando empezó el régimen a masacrar a su pueblo, se vio Hamas y la resistencia palestina en una tesitura muy difícil, y es: nosotros no nos metemos en los asuntos internos de ningún país. Si hay un problema entre un pueblo y su régimen, pues es un tema o un problema interno. Nosotros no podemos meternos. Pero aún así,
Hamas, cuando vio que el régimen era demasiado cruel con su pueblo, y cuando las voces de la oposición siria le decían a Hamas que te estás manchando con la sangre siria, aceptando el apoyo de un régimen que está matando a su propio pueblo, cuando quien acoge a la resistencia no es solo el régimen, es el pueblo sirio que está a favor de la liberación de Palestina. Y también porque Hamas, cuando vio que el régimen sirio la presionó para hacer algún gesto en favor del régimen, entonces Hamas, ¿qué ha hecho? Si hubiera sido un partido egoísta, si hubiera sido interesado, pues habría apoyado al régimen como hizo Hezbollah. Aquí tenéis un elemento de diferencia fundamental. Hezbollah ha preferido ir en contra del pueblo sirio, apoyar al régimen porque estratégicamente le interesa. Hamas, estratégicamente interesándole el apoyo de Irán y del régimen sirio, dijo no y se largaron de Siria. Se fueron primero a Jordania, luego quedaron deambulando algunos acabaron en Qatar. El caso es que ellos, por respeto al pueblo sirio, y para no hacerle el juego a Irán ni a Siria, dijeron nos vamos. Y hubo un enfriamiento muy importante en las relaciones entre Irán y la resistencia palestina, pero al final los iraníes también tuvieron que tragar en el sentido de si tú eres sincero en apoyar la causa palestina, yo estoy aquí para la causa palestina. Ahora que me digas que yo apoye tu política regional o la política tuya en Siria, yo no lo voy a hacer. Entonces, es otra prueba más de que la resistencia palestina no está con ningún país, con ninguna estrategia. Su única brújula es liberar Palestina. Y por eso los que dicen no que son órdenes de Irán, lo que se intenta con este discurso de que es Irán quien impone, etcétera, se intenta deslegitimar la razón propia de la resistencia palestina, que es la ocupación. Entonces vamos a ocultar el hecho objetivo de la ocupación de Palestina y vamos a decir que estos señores son organizaciones terroristas utilizadas por un régimen exterior, lo que daría derecho a los sionistas y a quienes les apoyan a masacrar como si masacrara a cualquier terrorista sin ninguna causa objetiva, sino que son pues puros terroristas, ¿no? Como sería el ISIS, etcétera. No es el caso. La resistencia palestina es una resistencia nacional, es una resistencia que busca la liberación de su territorio, que busca la protección de su pueblo y lucha contra la humillación de su pueblo, de su gente, de sus lugares santos, sagrados, musulmanes y cristianos, y por tanto tiene absolutamente todo el apoyo del derecho internacional y la legitimidad que merece cualquier movimiento de liberación. ¿Y tú sabrías respondernos a el motivo por el cual en algunos medios dicen que Hamas fue financiada en una época por Israel en contra de Arafat? No solo en contra de Arafat, también se habla de en contra de los infieles y que luego a partir de ahí fue evolucionando a lo que es hoy. Ahí hay mucha exageración y mucha mentira. Lo que hubo es que a principios de los años 80, cuando la OLP y Yasser Arafat era muy fuerte y había países que ya reconocían pues, a la OLP como representante legítimo y legal del pueblo palestino y como tenía prácticamente a la mayor parte del mundo a su favor, el bloque comunista, los países no alineados, que eran muchísimos a la mayoría de países del mundo y por lo tanto a nivel internacional tenía mucha fuerza Fatah y Yasser Arafat concretamente. ¿Qué hizo Israel? Era ver que lo que os he dicho, que había esas voces islamistas que estaban en Fatah, que no se veían reflejadas en el discurso de Fatah, etcétera, y se han emancipado. Pues lo que ha hecho es facilitarles el trabajo. ¿En qué sentido? No olvidemos que en los años 80 Gaza y Cisjordania estaban bajo ocupación directa, es decir, quien administraba los hospitales, las carreteras, las comisarías, etcétera, era el propio Estado israelí. Entonces, ¿qué han hecho? Al ver a Ahmad Yassin, a sus hermanos y discípulos, pues en las mezquitas, ayudando a la gente, con sus organizaciones benéficas, etcétera, en lugar de pararle los pies, en lugar de han dicho, lo vamos a dejar, ¿no? Vamos a dejar que les lleguen fondos, vamos a dejar que tal. ¿Por qué? Porque veían estratégicamente de que si se hacía fuerte Ahmad Yassin y el islamismo, eso restaba fuerza a Yasser Arafat. Y claro, lo hicieron, pero no es como dice la gente de que dio dinero, que los fundó, que el Mossad o el Shin Bet pues les dijo lo que tenían que hacer. No, se aprovechan de las circunstancias. Lo mismo hacía el criminal Benjamin Netanyahu, por ejemplo, en 2019,
2019, en un discurso en su partido terrorista, el Likud, de extrema derecha, les dice: nos interesa que siga Hamás gestionando Gaza, porque así nosotros podemos justificar cualquier matanza, justificar las políticas, porque teniendo a Hamás en Gaza y a Mahmoud Abbas en Cisjordania, mantenemos a los palestinos divididos, ¿no? Entonces, nos interesa. En 2019 ya había habido 4 o 5 enfrentamientos militares directos entre Hamás e Israel, pero aún así le interesaba. ¿Sí? Esto en la estrategia política se da muchísimo. Entonces tú sacas aprovechamiento de rivalidades y dices: aunque sea mi enemigo, me interesa ahora que machaque a otro, que le reste importancia a otro, o que fastidie a otro, que ya luego me encargo yo de machacarlo, ¿no? Pues es lo que ha pasado. Entonces, de ahí, de aprovechar una circunstancia política para restar importancia a otro, no es lo mismo que decir que lo ha creado, que lo ha financiado, etcétera. Entonces hay que poner las cosas, decir las cosas al cual. Claro, o sea, Israel era su estrategia, pero hay que ver la otra cara también, que es que jamás se aprovechó. Es decir, que Ahmad Yassin primero, a principios de los 80, pues aprovecharon las circunstancias, el interés de Israel de que ellos restaran poder a Fatah. Ellos que han hecho, pues organizarse bien, hasta el punto de que en el 85 empieza la primera organización de carácter policial, que era detectar a los chivatos, a los agentes palestinos que chivaban a los palestinos, a los israelíes. Empezaron a detectar a esos espías, a esos agentes y tal, y luego en el 87, con el estallido de la Intifada, lanzan, digamos, se crea Hamas, la organización propiamente. Así que ellos lo que han hecho también, por su parte, es aprovechar esas circunstancias. Dicho esto es lo que hay que hacer cualquier persona que está en una circunstancia que tiene que buscarse la libertad y está sometido. Si no es tan fuerte como el enemigo que le somete para enfrentarse a él directamente, tiene que buscar estrategias. Y las estrategias a veces es enfrentar a rivales para que tú tengas tiempo, espacio suficiente para que tú te hagas fuerte. Y es lo que ha hecho inteligentemente la resistencia palestina a lo largo de la historia. Y en este caso hablamos también de Hamas. Así que hay mucha mentira en ese sentido, pero también decir que Hamas, dar la impresión de que Hamas, la resistencia palestina, en realidad, sobre todo los islamistas de Palestina, son una creación israelí, hay un buen trecho, hay mucha distancia. Genial. Y cuando ponen tanta insistencia en el 7 de octubre para etiquetar a Hamás de terrorista, incluso asociarlo con ISIS, porque es la única forma que tienen de justificar un ataque. Para empezar, eso de que identificar a Hamás con ISIS es un intento desesperado de los sionistas que no se lo ha comprado nadie, salvo el tonto de Macron en Francia. Por lo tanto, es mentira. Quien apoyó al ISIS en su momento fue Israel, que acogió al ISIS, que mataban a inocentes en Siria y eran curados en hospitales sionistas en Israel. Así que quien realmente... De hecho, ISIS, hasta el momento, aún no sabemos de dónde viene. Es un terrorismo ciego, hay que denunciarlo, sí, pero quién está detrás del ISIS sigue habiendo mucho misterio. Y no sería ningún accidente o no ninguna sorpresa que detrás del ISIS hubiera manos del Mossad, de la CIA e incluso de Irán también. Es decir, viendo las víctimas de este movimiento terrorista nos damos cuenta de dónde viene, digamos, en qué manos está el ISIS. Por tanto, hay mucho misterio, pero sí que son un movimiento. Lo más parecido al ISIS es el Estado de Israel, no Palestina ni Hamas. Punto 1. 2. ¿Qué es terrorismo? No hay ninguna definición jurídica de lo que es terrorismo. Si el terrorismo es lo que entendemos de atentar de forma violenta contra la población civil para obligarla a adoptar una opinión determinada o una política determinada, entonces podemos decir que el Estado de Israel es un Estado terrorista, que el Estado de Estados Unidos es un Estado terrorista, que todos los estados que ocupan territorios y oprimen a pueblos son estados terroristas, también el régimen sirio, el régimen... Sí. Cualquiera que utilice el terror para imponer su política. Pues ahí, oye, tenemos muchos campeones, muchos protagonistas para que sean determinados o calificados de terroristas. Pero no se quiere definir, hubo intentos de definir qué es el terrorismo, pero no se quiere definir justamente para que Estados Unidos, para que Israel no sean calificados de terroristas, porque saben que sus políticas perfectamente pueden ser. Entonces, ¿de qué es lo que tenemos que hablar? Tenemos que hablar a nivel jurídico de crímenes de guerra. Crímenes de guerra. Si tú cometes, hay un derecho internacional aprobado, que además, curiosamente, desde una perspectiva de las potencias occidentales, que son las que más han empujado después de la Segunda Guerra Mundial hacia el establecimiento de este derecho internacional, los demás países del mundo pues apenas han podido participar, pero lo han aprobado igualmente.
El caso es que este derecho internacional, sobre todo el derecho, el que llama el derecho de guerra o el derecho humanitario, internacional humanitario, los acuerdos de Ginebra hablan de crímenes de guerra. Los crímenes de guerra es, pues, matar, tener como objetivo a civiles, lanzar bombas y ataques indiscriminados, atentar contra las infraestructuras civiles. La ocupación en sí es un crimen. La limpieza étnica es un crimen contra la humanidad, un crimen de guerra. Es decir, hay varios crímenes que Israel no solo ha perpetuado desde el 7 de octubre hasta ahora, no solo lo está haciendo todos los días, lleva más de 80 años cometiendo crímenes de guerra sin cesar, no solo el 7 de octubre. Entonces, lo que hizo Hamas el 7 de octubre fue un acto terrorista, tenemos que definir qué es terrorismo. Ahora, ¿hubo un crimen de guerra por parte de Hamas al matar inocentes? Si lo hubo, yo pido desde aquí de forma muy honesta y muy directa, oye, que se haga investigación del caso y si Hamas ha matado a niños, a civiles, pues que respondan por ello. Que les lleven ante la Corte Penal Internacional, que respondan por haber matado a civiles. Lo que tenemos hasta el momento y de la propia prensa israelí es que la inmensa mayoría de los llamados civiles israelíes asesinados el 7 de octubre fue a manos del ejército del Chahal, del ejército sionista. Porque por dos motivos. Iba a decir una palabrota de calle, pero voy a contenerme. Primero, porque son cobardes. Entonces, por cobardía, empezaron a bombardear a diestro y siniestro, de forma indiscriminada. Y esto lo dicen también supervivientes israelíes del 7 de octubre. Es decir, que hubo ataques mediante artillería pesada y de aviación, sobre todo de helicópteros, que han matado, que han arrasado pensando que eran palestinos y estaban matando a Israel. Primer punto. Segundo punto, hemos dicho que la mayor parte de los civiles que dicen Haaretz, por ejemplo, han sido asesinados. Así que primero, por cobardía. Y segundo, para evitar que los combatientes milicianos de Hamas se llevaran a rehenes y prisioneros a Gaza. Porque cuanto más gente lleven como prisionera o como rehén, más alto será el precio de su rescate. Entonces tiene una política, una instrucción desde hace años el ejército israelí de que si ves a un palestino, a un militante de Hamas secuestrar a un soldado, mátalos a los dos. Mátalos, para que no se los lleven, porque saben que luego tendrán que pagar un precio para su rescate, que es el famoso caso de Shalit, que fue digamos, un caso emblemático. Por liberar a Shalit, al soldado israelí, pues tuvieron que liberar a 1.000 prisioneros palestinos de las cárceles sionistas. Por tanto, pero hay que ver. A mí no tengo la menor duda de que si jamás ha violado el derecho internacional y ha cometido un crimen, que respondan por ello ante la Corte Penal Internacional. Ahora, dicho esto, tengo que añadir, y cualquier persona honesta tiene que añadir, si no, seríamos cómplices de ocupación y de sionismo. Es que con la misma razón, con la misma fuerza, hay que llevar a los criminales de guerra israelíes también ante la Corte Penal Internacional. Si lo de Hamas aún hay que investigarlo, porque no están las cosas aún muy claras. Lo de los dirigentes sionistas sí que está muy claro. Y está documentado en informes jurídicos de la propia ONU y que ahora están también denunciados ante la Corte Penal Internacional. Entonces, si hay que ser objetivo y hay que ser justo, hay que decir que todos los criminales tienen que comparecer ante la Corte Penal Internacional. Y eso sea de Hamas, sea del Likud, sea del Estado israelí, sea del Chahal, sea de donde sea. Y que no se haga una justicia que no es justicia cuando solo juzgas a los derrotados, solo juzgas a los débiles, a los oprimidos. Eso no es justicia. La justicia tiene que ser por naturaleza ciega y a todo aquel que comete un crimen tiene que comparecer y pagar por ello, sea de un color o de otro, sea del ocupante o del ocupado, ¿no? Pero incidir solo en los errores de las víctimas, que las víctimas también pueden cometer errores. Y dicho esto, por cierto, no hay movimiento de liberación nacional que ha luchado contra el colonialismo francés, británico, alemán, italiano, español, donde en algún momento el movimiento que intenta liberar a su pueblo no haya cometido, digamos, algún crimen. Hay casos, por ejemplo, en la ocupación española de Marruecos, en el Rif, pues no había civiles.
españoles, pero si los hubiera, habrían caído algunos seguramente víctimas de la resistencia o del movimiento de liberación de Mohammad Abdel Khattabi. O, por ejemplo, los franceses, cuando masacraban a los soldados alemanes en Francia en la Segunda Guerra Mundial, los franceses no han matado a civiles alemanes porque es que estaban en Francia, no estaban en Alemania, ¿no? Entonces, pero en Argelia, por ejemplo, sí hubo en el movimiento de liberación nacional argelino, en su lucha contra la ocupación francesa para expulsar a los franceses, y en algunos de sus atentados mataron a civiles. Ahora, el objetivo de los argelinos es matar a civiles franceses en suelo argelino, no, pero es echarles y los de aquí. ¿Y por qué? Representaban la ocupación, la colonización de su territorio. Entonces, hay que ser honestos y decir las cosas de forma objetiva y no ser acusado de tonterías de que si quien dice esto es antisemita, porque hay un racismo y un supremacismo subyacente, ya no solo entre los sionistas, que ya por naturaleza del sionismo es supremacismo. Hay un racismo consciente o inconsciente a la hora de querer darle más crédito a unos que a otros solo porque esos son judíos o porque son sionistas. Eso es racismo. Cuando a mí alguien habla, cuando tiene que hablar de los palestinos, y tengo que recordar en este sentido, por ejemplo, a Esteban Ibarra, ¿no? La figura esta de movimiento contra la intolerancia por los derechos humanos, etcétera, y es un racista. Hablé con él de forma directa y resulta que a los palestinos con mucha facilidad les dedica los peores adjetivos, que si son terroristas, que si cometen crímenes de guerra, y bla, bla, bla. Y cuando digo, bueno, de acuerdo, y entonces, y lo que hace Israel, ¿cómo se puede calificar? Y no habla, no dice nada. ¿Esto qué es? Es racismo, es supremacismo. Espero que lo diga un juicio. ¿Y dónde hubo un juicio donde dice que Hamas es un movimiento terrorista? ¿En qué tribunal? Es decir, hay gente que se da de analista objetiva, incluso a veces progresista, gente que está por los derechos humanos, que a la hora de abordar el tema de Palestina se les ve el plumero, se les ve realmente que para ellos, por miedo o por interés, de que, oye, que da miedo hablar de un sionista, de un israelí, igual que un. Y aquí yo recomiendo que se vean algunas conferencias de Jedron Levy, este periodista israelí que escribe en Haaretz, y dice que prácticamente bajo la piel de todo israelí, de derechos de izquierda, todo, no hay ninguno que se salvara que no crea que está por encima de un palestino. Por lo tanto, les ofenden cuando se les hace la pregunta, oye, considérate un palestino y dime qué opinarías de esto. Para ellos es ofensivo. Es decir, a mí no me digas que soy igual que un palestino. Pues es lo que les pasa también a estos sionistas que se enarbolan de discursos como analistas, como intelectuales, como historiadores o como defensores de los derechos humanos, que son incapaces de hablar de forma clara de la igualdad entre palestinos e israelíes y que califiquemos a los hechos independientemente de quién los haya cometido. Si esto fuera la lógica, sin duda Israel saldría perdiendo siempre, porque son la parte agresora, la parte ocupante, y sin embargo intenta imponer una narrativa que son el pueblo elegido, que están por encima de todo el mundo, y quien no lo ve así es antisemita. Pues perdón, yo no lo veo así y no soy antisemita. Por terminar solo el tema de Hamas y ya cambiamos, en tu opinión, ¿hay algo de intención al etiquetarse tanto también para eliminarles un poco de la decisión que se tome sobre Palestina en el futuro? Porque si desde Occidente se etiqueta a Hamas como terroristas, es en plan, pues a ellos no se cuenta su opinión y vamos a decidir entre Occidente qué es lo que para el futuro de Palestina. Sí, esa es una huida hacia adelante de convertir a Hamas en el problema, no en la ocupación, y por lo tanto, mientras vamos contra Hamas o contra la resistencia armada palestina, vamos a ir alargando la ocupación, dándole vida y dándole mientras hablamos de Hamas. Pero primero es un error. Segundo, sí es intencionado centrar la atención en Hamas y no en la ocupación, porque la ocupación lleva 75 años y Hamas tiene 30 y pico años, desde el 89. Hamas es consecuencia de la ocupación, no al revés. Y vamos a suponer que aniquilamos a Hamas. Vamos a aniquilar a Hamas, vamos a aniquilar a las demás facciones armadas de la resistencia palestina. ¿Qué va a pasar? ¿Que va a surgir otra? Van a surgir otras y otras. ¿Por qué? Porque la situación en sí exige resistir.
Entonces, el problema no es Hamas, el problema es la ocupación. Entonces, todo esfuerzo o toda idea que no vaya encaminada a acabar con la ocupación, lo que está haciendo es alargar la ocupación y, por tanto, sus consecuencias, y eso es lo que significa de inestabilidad para la región, de sangre derramada, de problemas que en este caso puede estallar prácticamente una guerra regional, por no decir mundial. Es una amenaza, que la ocupación de Palestina es una amenaza a la estabilidad mundial y a la paz mundial. No solo se está fastidiando la vida de un pueblo, que es el pueblo palestino, es que se está fastidiando la tranquilidad del mundo entero, porque en cualquier momento puede estallar esto y nadie se va a quedar a salvo. Entonces, eso es lo que hay que decir. Entonces, cuando se insiste en que hay que aniquilar a Hamas o hay que acabar con Hamas, ese es un discurso de huir hacia adelante para ganar tiempo e intentar ocultar la razón. Dicho esto, además, es que si fuéramos objetivos y trajéramos, por ejemplo, las cartas ideológicas, programáticas de los movimientos de Palestina y también de los partidos políticos israelíes, es que hay una gran manipulación. Es que la mayoría de los partidos políticos israelíes, y en especial de la derecha, es que son genocidas, pero genocidas. Es decir, que en sus cartas dicen explícitamente que hay que borrar al pueblo palestino, que hay que borrarlo, o matándolo o expulsándolo de su tierra. En ambos casos es crimen contra la humanidad y es limpieza étnica, y es genocidio. ¿Por qué no se incide en eso y se habla más de quien intenta defenderse? Hamas ya ha reconocido en 2 ocasiones su posibilidad de reconocer el Estado israelí a cambio de que él reconozca el territorio palestino del 67. A cambio. Si reconocen esto, yo te lo reconozco. Es decir, no está manteniendo... Pero es que el Likud no reconoce la posibilidad, que es el partido del gobierno, no reconoce la posibilidad de un Estado palestino. ¿Qué hacemos? Es más... Jurídicamente es muy interesante, por eso yo he dicho que hay que investigar el ataque de Hamas del 7 de octubre desde una perspectiva jurídica, porque ¿quién dice que el territorio que atacó Hamas es territorio israelí? ¿Dónde están las fronteras del Estado de Israel? No existen. Es decir, yo voy a considerar, mira, si alguien ataca España y ataca Almería o ataca desde Coruña, es decir, todo el mundo sabe que eso es territorio español y por lo tanto España como país tiene que responder con todas las de la ley y reprimir ese ataque, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos internacionalmente unas fronteras reconocidas. Pero un Estado que dice que no tiene fronteras, que tiene hambre de tragarse todo Oriente Medio y dominarlo, y dice que me han atacado en mi territorio, y algunos analistas y juristas si entran en el juego y dicen, jamás es que atacó territorio israelí. ¿Quién dice que eso es territorio de Israel? ¿Dónde están las fronteras? Nadie sabe dónde están las fronteras de Israel. Entonces, este es un problema a nivel jurídico y político muy interesante. Nadie lo suscita. Entonces, resumiendo, todo lo que sea intentar abordar el tema de Palestina, que no sea abordar la ocupación y la apartheid y acabar con ellos, sería abordar el tema de una manera falsa y sería prolongar el problema. Bueno, mi pregunta es, obviamente están utilizando armas ilegales los israelitas contra la población de Gaza. Incluso, bueno, hemos visto que utilizan fósforo blanco y aún así nadie dice nada. O sea, ¿dónde va a llegar Israel para que alguien diga algo? ¿Y cuándo se le puede llevar a Israel a la Corte Internacional? Eso se sabe, está en los informes, es bueno porque la historia al final juzgará y pondrá a cada uno en su sitio, y la mentalidad y la lógica que domina a Estados Unidos y a Israel en este caso, y también a Europa, lamentablemente, no toda Europa. Ayer mismo, por ejemplo, las declaraciones que hizo Pedro Sánchez en su discurso de investidura, la verdad es que son para celebrar, porque no sé si lo habéis seguido, pero en el tema de Palestina, por ejemplo, llamó a un cese el fuego inmediato, prometió que va a trabajar para el reconocimiento del Estado de Palestina en España y en la Unión Europea, y que había que llevar, estoy de acuerdo, a los líderes de Hamas que hubieran cometido
crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional, le voy a decir a Sánchez que haga lo propio también con los líderes sionistas, pero quiero decir que en comparación con los líderes europeos, España, la verdad es que, pues bueno, es un alivio, ¿no? España, Irlanda y Noruega están siendo los 3 países europeos más alineados con el derecho internacional y eso es bueno. Pero las potencias como Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, la lógica que está detrás de su apoyo a Israel no es una lógica ni de derecho, ni de justicia, ni de humanidad, ni de verdad. Es una lógica de fuerza. Por lo tanto, Israel no va a cambiar sus crímenes a menos que haya una fuerza mayor que la obligue a parar, y si no para, pues pegarle una patada en el trasero, con perdón, y sí que es lo que se está buscando en realidad. Quiero decir, Israel es el mayor enemigo de los judíos del mundo, pero también incluso es el mayor enemigo del propio Israel. Quiero decir, sus políticas están provocando unas reacciones viscerales en el sentido de que si existía alguna posibilidad de reconocer a Israel y que pueda ser aceptada en Oriente Medio al lado de un Estado palestino y que se pueda integrar en la región, lo que están haciendo los políticos y los líderes israelíes desde hace unos años es justamente provocar lo contrario, es que no se les reconozca y que haya todavía posiciones más radicales a que no pueda haber un Israel en Palestina. Entonces, con sus políticas, con su brutalidad, con su genocidio que están cometiendo, que se parece muchísimo prácticamente a la solución final de los nazis contra los judíos en el Holocausto en Alemania y las zonas dominadas por la Alemania nazi, pues lo mismo quieren hacer con los palestinos, lo pretenden, lo hacen, lo están ejerciendo, pero lo que va a provocar, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, la desaparición del régimen nazi, pues desaparecerá el régimen sionista. Es lo que está provocando a nivel de la historia, es una lógica clarísima y rotunda, no es rebatible. Por lo tanto, creo que es fundamental que haya una potencia o alianza de países y que las sociedades civiles de buena parte del mundo hagamos presión para que se detengan estas barbaridades y que sean llevados ante la justicia internacional, porque o es eso o es una guerra total que al final acabarán perdiendo los propios israelíes, porque al fin y al cabo, a nivel militar, Palestina no tiene profundidad histórica. Israel no tiene profundidad histórica. Palestina sí. Palestina como pueblo árabe, como territorio árabe, el mundo árabe es muy amplio y tiene lo que se llama profundidad estratégica. Israel no la tiene. Israel está en una línea de costa y cualquier tiro le hace daño, cualquier conflicto le hace daño. Y aunque ellos puedan matar infinitamente a más gente, al fin y al cabo el número de ciudadanos israelíes, o en este caso de los sionistas en Israel, pues son 6-7 millones, que poco pueden hacer con 300 millones de árabes en caso de llegar a cabrearles tanto y diga, pues ya está, se acabó, ¿no? Esa es la mayor... Y creer, los sionistas, creer que Estados Unidos y la Unión Europea va a estar con ellos a las duras y a las maduras, es un engaño. Porque Estados Unidos y la Unión Europea ven en Israel pues un aliado, su punta de lanza imperial, pero si tienen que arrojarla y tirarla para decir basta porque les hace más daño a ellos, los abandonarán. Olvidemos que el proyecto de Israel nace no como iniciativa judía. El proyecto del Estado de Israel, el movimiento sionista, nace de una idea cristiana, evangélica, anglicana. Es una mentalidad muy perversa de creer que, bueno, vamos a apoyar. Primero expulsamos a los judíos europeos de Europa, les decimos iros a un país que es Palestina, colonizadlo, tenéis todo nuestro apoyo, hacednos caso para que os ayudemos y os defendamos, pero en un momento dado, si fracasa el proyecto, si llega a un punto sin retorno, entonces van a dejarles ahí. Los propios israelíes dicen esto, no lo digo yo. Hay analistas que están diciendo, oye, que Estados Unidos y los occidentales nos apoyan, pero no viven aquí. Somos nosotros los que estamos viviendo como los palestinos. Somos nosotros los que estamos viviendo al lado de los árabes. Por lo tanto, nos viene mejor, nos conviene tener buenas relaciones con los palestinos y con los árabes y no con los occidentales, porque al fin y al cabo esos nos apoyan, pero a distancia, y estos
les estamos hostigando y son nuestros vecinos. Por lo tanto, el día que quieran o que se despierten o que tengan capacidad de vengarse, pues lo van a hacer. Y es lo que va a pasar si no paran esta locura y no reconocen pues los derechos del pueblo palestino. ¿Nos dirías cuál es la diferencia entre judaísmo, sionismo, antisionismo, antisemitismo y antisionismo? Wow, son muchos términos. De hecho, antes dijo israelita, ¿no? No, israelita se dice de los judíos y hebreos de hace 2000, casi 3000 años. Israelí, ahora si hablamos de los israelíes del Estado sionista actual, su gentilicio es israelí. Judaísmo, evidentemente, es una religión milenaria, monoteísta, hermana, mayor, se puede decir, incluso del cristianismo y del islam. Por lo tanto, todo el respeto del mundo como judía, como religión, y a la comunidad judía, pues como comunidad religiosa, como confesión, también todo el respeto del mundo. Y hay un libro interesantísimo de un intelectual judío francés que se titula El Estado de Israel contra los judíos. Ilustra cómo el Estado sionista amenaza la seguridad de los judíos, no solo de Israel, sino de los judíos del mundo, con sus políticas genocidas en Palestina, su agresividad y su racismo, ¿no? Así que judaísmo, comunidad judía, hacemos referencia a una comunidad religiosa. Cuando hablamos de sionismo, es un movimiento ideológico, político, nacionalista, racista, supremacista. Son definiciones de Herzl, de su fundador, no mías, hay que volver a las fuentes. Y como colonial pretende colonizar Palestina, es expansionista, quiere expandirse por todo Oriente Medio, del Nilo al Éufrates, ese es su proyecto político, y es racista porque se considera a los judíos superiores a los no judíos, y además quiere formar un Estado nacional con una raza pura, ¿no? Como hacía Hitler, porque entienden que solo pueden vivir en Israel los judíos. Los que no son judíos, pues no tienen lugar en ese Estado. Por lo tanto, es una ideología racista, cosa que había aprobado la ONU en 1973 y luego en el 89 se echó atrás por presiones de Estados Unidos, Europa y de Israel, como siempre. Antisemitismo. Si vamos al diccionario, semita son varios pueblos de Oriente Medio, descendientes de Sem, el hijo de Noé, y hay otros pueblos pues que no son semitas, que tienen otra calificación, también relativa a los hijos de Noé. Y entonces, ¿quiénes son los semitas? Pues son los árabes, los hebreos, los arameos, los asirios. La inmensa mayoría prácticamente ha desaparecido o quedan minorías muy, muy, muy pequeñas en Oriente Medio. Llamamos Oriente Medio, que es una terminología occidental, pero la gente de la zona no se llama Oriente Medio. Fijaos que hasta nos hemos metido en el marco del pensamiento colonial, ¿no? De referirnos a una zona que es en realidad Levante o Sham, ¿no? Es la región de Sham. Si decimos China, China, si llamamos India, India, si llamamos Europa, Europa, esa zona es Sham, Sham. Ya está, tenemos que decir Sham o Palestina. Pero bueno, para que nos entienda también la gente que no es de la zona ni conoce, digamos, la región, decimos Oriente Medio. Esos son los semitas. Fijaos la variedad, la diversidad y la riqueza que hay cuando hablamos de semitismo o de los pueblos semitas. Pero cuando vamos al antisemitismo encontramos una exclusividad, que es el odio hacia los judíos, ¿no? Lo cual es una imposición ideológica al resto del mundo, porque se hace una de dos. Primero, se excluye del antisemitismo a los 300 o 400 millones de árabes que hay en el mundo, que son semitas, y cuando reciben racismo no se le llama antisemitismo. Y también da una categoría superior, hemos dicho, ¿no?, de considerar a los judíos igual que el resto del mundo. Pues el antisemitismo es una categoría de racismo que estaría por encima del resto de racismo. Es decir, no es lo mismo odiar a un árabe, no es lo mismo odiar a un gitano, a un negro, a un quien sea, un indígena, que odiar a un judío, porque sería mucho más grave odiar a un judío, ¿no? Lo cual elimina de base la igualdad entre los seres humanos. Pues para eso, además, el antisemitismo se crea como figura, como concepto en el siglo XIX,
cuando empiezan los nacionalismos europeos, que eran nacionalismos chauvinistas, que eran nacionalismos étnicos, es decir, el alemán es el ario, blanco, de religión cristiana y tal, pues los judíos que estaban pues diseminados por toda Europa, los había alemanes, polacos, rusos, etcétera, dijeron, entonces nosotros ¿qué somos? Porque si estos alemanes, estos franceses, estos europeos se definen como pueblos más allá de la religión, sino a una cosa étnica, ¿nosotros qué seríamos a nivel étnico? Y dijeron, pues somos descendientes de Sem, por lo tanto somos semitas. Y eso en sí, fijaos, primero, la razón de crear el concepto es de crear una raza, ¿no? Por lo tanto, ya de por sí es una aberración, ¿no? La raza humana es una. Los semitas de verdad son los sefardíes, los llamados judíos orientales, que son los judíos españoles, norteafricanos, de Yemen, de Irak, de Palestina misma, que había una comunidad ahí histórica. Esos son semitas, pero estos europeos blanquitos de Rusia, Ucrania, Polonia, Alemania, proclamarse como semitas es como proclamarme yo ario, yo qué sé, o africano negro. Es una sinrazón y una absurdez tremenda, ¿no? Pero se proclaman justamente para justificar su proyecto y el sionista de ocupación de Palestina y los demás les compran el discurso porque bueno, pues tienen el poder que tienen y porque interesa que esos europeos ocupen ese territorio porque al fin y al cabo son europeos, es decir, que son blancos y por eso suscitan más simpatía y más solidaridad que los palestinos, por muy palestino que fuera Jesucristo, la paz sea con él, ¿no? Que era semita, era judío, pero era palestino. Y hay un libro, y termino con ello, de una eminencia judía de origen iraquí que se llama Adi Shleim, acaba de publicar un libro maravilloso, interesantísimo, que enriquece tanto la cultura árabe como la judía y se llama Memorias de un árabe judío o de un judío árabe. Este término de judío árabe es lo peor que le puedes decir a un sionista, ¿no? Porque ellos vienen a decir que árabe y judío son irreconciliables y que somos enemigos y cuando vienen gente que dice, no, yo soy judío yemení, yo soy judío iraquí, yo soy judío marroquí, yo soy judío español, sí, tengo mi cultura, soy judío de confesión, pero tengo mi historia, tengo mi riqueza, etcétera, les fastidia, porque ellos se han inventado un pueblo y que ese pueblo sería excepcional, no tiene nada que ver con el resto de los pueblos del mundo y además tiene que estar por encima del resto y ese es el discurso y la ideología sionista. Entonces, los semitas sí que son esos sefardíes, pero los europeos no lo son. Sí, no tienen ninguna vinculación con esa tierra, pero en absoluto. No es un accidente que son ellos el origen del problema y no los sefardíes. No tenía por cierto, hemos hablado, así que eso es semitismo. Entonces, antisemitismo hemos dicho que es el odio hacia los judíos, luego existe el sionismo, lo hemos dicho, antisionismo es ir en contra absolutamente de la ideología racista, colonial del sionismo, y de forma muy, muy breve voy a deciros cómo hay que tener estos conceptos muy, 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 muy bien definidos, porque a veces se entremezclan, pero no tenemos que confundirlos. Hay judíos semitas, lo que vamos a decir, ¿no? Hay judíos que son semitas. Hay judíos no semitas, que son los blanquitos de los que hemos hablado ahora, que son los europeos. Luego hay sionistas antisemitas. Judíos, es decir, personas que apoyan el proyecto sionista, pero que en realidad odian a los judíos. En esta categoría están los europeos, sobre todo de religión evangélica anglicana, calvinista, que son los que han fundado toda esta teoría, porque mandan a los judíos ahí porque quieren expulsarlos de su territorio, porque no les odian, quiero decir, los echan a un proyecto y además ese proyecto va a provocar una guerra llamada Armagedón, y ese Armagedón vendría el Mesías, el Redentor, y además, ¿qué va a hacer ese Redentor con los judíos? O se convierte al cristianismo de estas sectas o los mata. Por lo tanto, más odio a los judíos no puede haber. Es decir, eso y el nazismo no hay mucha diferencia. Así que hay judíos no sionistas, judíos sionistas, hay sionistas semitas,
sionistas antisemitas, todo un crisol. Entonces, si tenemos muy claro los conceptos, podremos, digamos, definir bien las cosas y saber identificar quiénes son un problema y quiénes no lo son. Y el intento desesperado de los sionistas de identificar el antisionismo con el antisemitismo es un intento de decir, oye, si criticas el racismo del sionismo, estás criticando el judaísmo. ¿Eh? Y son los mayores culpables de que la gente caiga en un error, porque Israel se proclama, ha usurpado, ha robado, ha secuestrado el judaísmo. Israel pretende, con su ideología sionista, erigirse como en el verdadero representante de los judíos y del judaísmo, y no es así. Aunque haya engañado a la mayoría de los judíos del mundo, no es el caso. Es una entidad política con ideología supremacista y colonial, y eso no es igual a judaísmo. Judaísmo, como hemos dicho, es una religión que convive con las demás religiones y demás pueblos pues, con paz y en armonía en la mayoría de las ocasiones, y cuando ha sufrido persecución, como es en el caso de Europa, pues ha encontrado refugio en muchas partes del mundo y fundamentalmente en el mundo musulmán. No sé si queda por ahí algún concepto que no haya abordado. No, está bien. Yasmin te ha preguntado, lo que pasa es que no la has escuchado, ¿dónde encajaría ahí Netanyahu? Netanyahu es... No, era cuando estabas explicando que los sefardíes eran los originarios y tal, que en cuestión de origen y sangre, efectivamente, sí. Entonces, ¿dónde estaría? No, es un judío, creo que no es creyente, creo que es ateo. La mayor parte de los sionistas, de los dirigentes sionistas, ni siquiera creen en Dios, por lo tanto, de judíos no tienen nada. Pero aquí hay una confusión muy interesada por parte del sionismo, y es confundir o definir el judaísmo no solo en base a la fe judía, no en base solo a la religión, sino también lo que hemos visto, lo que hemos dicho, lo de la raza, ¿no? Convierten al judaísmo en una raza judía. No existe una raza judía. Al igual que no existe una raza cristiana ni una raza musulmana, porque el Islam, el cristianismo, el budismo, el judaísmo son concepciones de la vida, son cosmovisiones, son creencias. Por lo tanto, las puede adoptar gente de diferentes colores, de diferentes pueblos, y por lo tanto no puede ser una raza. Pero los sionistas, con esa influencia ideológica del nacionalismo alemán del siglo XIX, han erigido al judaísmo en una especie de raza, y de ahí lo del semitismo, ¿no? Que somos semitas, y por lo tanto a todo aquel que se oponga a nuestro proyecto colonial supremacista es un antisemita. No es verdad, no tenemos que someternos a esta dictadura, a este terror intelectual. Y por lo tanto, Netanyahu, al igual que Ben Gurion, el fundador del Estado de Israel, o Herzl, el fundador del movimiento sionista, son europeos, son prácticamente arios, son caucásicos, nada tienen de semita, no tienen ningún origen en Oriente Medio ni en Palestina, pero su proyecto político pues, les ha llevado a ocupar Palestina. ¿Dónde situamos Netanyahu? Pues un sionista israelí que ocupa un territorio y que para su objetivo está cometiendo crímenes de guerra de todo tipo en Palestina. Y que debería de comparecer ante la Corte Penal Internacional. Dicho todo esto, también a nivel personal es una persona miserable. Es decir, como persona, él como figura, como persona, los que lo conocen saben que es un mentiroso, un corrupto, y que ahora pues se aferra a la guerra de Gaza para, mientras haya guerra en Gaza, él se salva de rendir cuentas ante los tribunales del propio Estado de ocupación de Israel. Por corrupción, vamos, y cohecho y malversación, etcétera, etcétera. Creo que es un buen momento, Diana, para preguntar, ya que está haciendo definiciones, lo que comentabas de yihad. Vale, hago primero lo de yihad que lo de si el Islam es antisemita. Bueno, tenemos esas dos dudas, ¿vale? Queremos que nos respondas que si el Islam es antisemita o antijudío. Como estás definiendo, o sea, es muy importante, como estás haciendo definiciones y tal, y has nombrado antes yihad y la yihad islámica, nosotras constantemente defendemos en el canal pues que la palabra yihad significa esfuerzo, entonces tal y como se define en la prensa occidental, se tergiversa mucho porque se mezcla la yihad islámica, se usa como si fuera
se me ha olvidado, en el cristianismo Guerra está la Santa. Guerra Santa, exacto. Entonces, para limpiar todo eso, ¿te importa hacernos una clara definición? Porque tú has hablado de yihadismo islámico, de la yihad islámica, entonces... Vale, de forma breve porque te están esperando. Si quieres, Sí, hacemos vale. un segundo round Vale. en otro momento. Sí, como esto es lo Eh, más importante, si vale. quieres solo define lo de yihad, lo Vale. otro ya lo No, dejamos. respecto a si el Islam es antijudío, no, absolutamente no, porque todas las figuras sagradas en el judaísmo son también sagradas en el Islam, los profetas, a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y además el Islam siempre ha respetado a los judíos y a los cristianos de forma más que las demás, en el sentido de que formamos una misma familia a nivel de credo, de cosmovisión, y además donde han sobrevivido los musulmanes todo el tiempo, los judíos ha sido justamente con los musulmanes y sin ningún problema. Hubo momentos históricos como en Al-Ándalus, como en la España musulmana, donde los judíos no solo eran ciudadanos a respetar, no solo colaboraban perfectamente con sus hermanos o, como se suele decir con los árabes, sus primos árabes en muchas áreas, sino que muchas veces han llegado a tener mucha autoridad dentro de los estados, sea en la España musulmana, sea en el imperio abásida, etcétera. Sí, han llegado a tener ministerios, a ser ministros, a ser primeros ministros. Hay ejemplos de ello, o ser embajadores. Cuando si eres antijudío, imagínate a Hitler, pues que es un antisemita, pues poniendo a un ministro a un judío. Pues claro que no es coherente, ¿no? Pues si un Estado, si los musulmanes históricamente han respetado a los judíos y han mantenido diálogo con los judíos y sus rabinos con los imanes, con tal, han tenido una relación siempre constructiva y han sido respetados, pues evidentemente de antijudaísmo no tiene nada. Ahora, el Islam, al igual que es respetuoso con la diversidad, con la diferencia, porque en el Islam existe coacción en materia religiosa, existe libertad religiosa, es uno de los 5 máximos fundamentos de la ley islámica, el respeto a la libertad religiosa, es uno de los grandes fines de la ley islámica, pues, al igual que lo dice, que es así, también es una religión que impulsa la justicia y por lo tanto no tolera la justicia. Entonces, en algún momento, por ejemplo, en la vida del profeta Mohammed, cuando las tribus que han llegado a un pacto con el profeta, que pasa con él, de mantener la Medina segura, y luego ha habido traiciones a ese pacto constitucional, pues han recibido pues un castigo. Entonces la gente confunde, digamos, una sanción a una traición con el odio a toda la comunidad judía. No es así. Si fuera así, no sobreviviría ningún judío en el mundo musulmán. El caso no es así. Así que el Islam no es ni antijudío, ni anticristiano, ni anti ningún pueblo. Como hemos dicho, el Islam tiene una visión universal de lo que es la humanidad, que provenimos de un mismo padre y una misma madre, todos somos hermanos, todos somos iguales, y luego el Islam está con los que defienden la justicia y siempre va a estar en contra de los que están en contra de la justicia, ¿no? De los opresores, de los injustos. La segunda respuesta, yihad, pues ya habéis hecho una muy buena tarea porque literalmente significa esfuerzo, significa sacrificio y, por ejemplo, el esfuerzo por hacer un programa para aclarar conceptos se considera yihad, ¿no? Es un yihad mediático. Si tú estudias y quieres aprender para llegar a ser médico y ayudar a los enfermos, pues estás haciendo también yihad. Y una de las yihads es la yihad armada de defenderte de la opresión, de la ocupación, defenderte del ataque. El Islam, que pretende ser una religión universal y para todo el resto del tiempo, pues tiene que tener unas normas definitivas, no puede ser provisionales. Y por lo tanto, si la gente es atacada y su vida corre riesgo, pues el Islam dice que tienes derecho a defenderte. Una vez que triunfas, una vez que sales victorioso, ahí ya el Islam te dice, por favor, más que justo, sé indulgente. Incluso con el vencido, ¿no? Por muy criminal que sea. Por eso yo me imagino que en un día, si al final los palestinos liberan su tierra, pues con los judíos que van a estar ahí, aunque hayan venido en un primer momento como ocupantes y como colonos, pues oye, podría contemplarse perfectamente la posibilidad de aquellos que no tienen patria, aquellos que no tienen país a donde volver, etcétera, pues permitirles que vivan en Palestina ya como ciudadanos iguales y ya está, ¿no? Creo que es muy importante entender estos conceptos de Islam, el derecho a defenderse
del oprimido, del opresor. También hay una manera de, hace un par de meses creo que lo publiqué en mis redes sociales, el famoso hadith de apoya a tu hermano, sea opresor u oprimido, ¿no? Le dicen al profeta, bueno, oprimido lo entendemos, pero ¿cómo ayudamos a un hermano opresor? Y dice, pues frenándole, parándole de su opresión, ¿no? Entonces esa es la filosofía que tiene el Islam, tanto para la paz como para la guerra. Alhamdulillah, mashallah, barakallah fik. Muchísimas gracias, no te quitamos más tiempo. Gracias por todas estas definiciones porque son muy importantes a la hora, tanto para nosotros como para la hora de entendernos. Y nada más, nos quedamos con ganas, que lo sepas. De acuerdo, pues otra batería de preguntas. Nos vemos en una ronda siguiente, inshallah. La paz sea con vosotros y con todos los que nos ven. Gracias, barakallah fik. Salam alaikum. Salam.